Los desiertos de Dios, Fran Javier, 2018. Dios está buscando gente que se separan para Él, gente apartadas para Él, gente que se abstienen de las cosas de este mundo y de la carne para agradarle solo a Él. El Señor quiere usar personas como vasos, como canales, como testigo poderoso de Jesucristo para traer el cielo a la tierra a través de ellos. Escucha bien lo que te voy a decir. El Espíritu Santo de Dios necesita un cuerpo, necesita un canal, necesita instrumentos humanos para manifestarse, para transmitir su palabra a esta generación, para testificar poderosamente de Cristo al mundo, para dar a conocer a Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado por su primo Juan el Bautista, dice el capítulo 4 de Lucas, que el Espíritu Santo primero vino sobre Jesús y que fue lleno del Espíritu Santo, pero luego escucha lo que te voy a decir, pon atención, dice que luego fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Dile a tu hermano a tu lado o dite a ti mismo, desierto. Déjame decirte que el poder de Dios está disponible para todo, pero muchas veces Dios también te tiene que llevar al desierto, espiritualmente hablando. ¿Qué es un desierto? Gracias por preguntar. Un desierto es un lugar desprovisto donde no hay abundancia de comida, donde no hay nada que comer, donde hay escasez de agua, donde no hay plantas, donde no hay vegetación. Es un territorio donde no hay ninguna persona a quien recurrir. Es una región solitaria donde solo habitan escorpiones, serpientes, etc. Cuando Dios te separa con un propósito, con un llamado, recuerda siempre que así como Jesús fue llevado al desierto, así también Dios te llevará a ti también al desierto, espiritualmente hablando. Y no solo Jesús fue llevado al desierto, sino que dice la Biblia que también Juan el Bautista vivía en el desierto, porque era allí donde Dios le ministraba, era allí donde Dios se le revelaba, era allí donde Dios lo entrenaba. También Moisés duró 40 años en el desierto y otros 40 años con el pueblo de Israel, que tuvo que atravesar un desierto antes de entrar a la tierra prometida. Dite tú mismo o dile a tu hermano o a tu hermana a tu lado, para entrar a la tierra prometida tienes primero que atravesar un desierto. Escucha bien lo que te voy a decir. No te extrañe que después de tú haber recibido una palabra de Dios, después de tú haber recibido profecía, después de tú haber recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios, después de tú haber recibido la llenura del Espíritu Santo, te encuentres caminando en un desierto espiritualmente hablando. Tú puedes estar en un palacio con riquezas y con toda clase de lujos y todavía estar atravesando un desierto. Tenemos que entender que el desierto espiritual es una estación necesaria en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Hay varias formas de mirar o vivir un desierto espiritual. El desierto espiritual lo podemos vivir como un lugar de purificación, donde tenemos un encuentro con Dios, un lugar de disciplina, un lugar de preparación ministerial, o escucha bien, un lugar donde te das por vencido y mueres de sed y de hambre. ¿Me entendiste? Te puedes morir de sed y de hambre si tú no recurres a la roca que brota agua. Si tú no recurres a Jesús en esos desiertos que muchas veces llegan a tu vida. O si no recurres a ese maná del cielo que cae cada mañana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. O si tú no recurres a aquel que te puede cubrir con su nube de día, o aquel que te cubre con su columna de fuego en la noche para que no mueras de frío, para alumbrarte en medio de estas tinieblas y sacarte de las tinieblas a la luz con poder. Tú puedes elegir qué tú vas a hacer cuando tú estás en un desierto espiritualmente hablando, porque llegan temporadas a nuestra vida que son desiertos. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto antes de empezar su ministerio evangelístico. Y dice la palabra de Dios que duró allí 40 días ayunando. Allí en el desierto fue tentado. Allí él fue probado.
Pero dice la palabra que allí él venció aquellos 3 rounds que tuvo con Satanás. Allí él venció la cruz, allí él venció el Calvario. Allí él se preparó para ese ministerio para lo cual él había sido enviado. Dice la palabra de Dios que él se despojó de sí mismo. Dice la palabra de Dios que él es la imagen visible del Dios invisible. Déjame decirte también que en el desierto también puede ser un lugar de purificación para tu vida. Allí no hay distracción. Allí no hay nada que te pueda quitar el enfoque de tu Dios. Quiero compartir este versículo en Osea capítulo 2 del 16 al 20. Dice que Jehová trata a Israel como su esposa que se había desviado y le había sido infiel con otros dioses y amantes, y la lleva al desierto para hablarle allí. Dice Osea 2, lo puedes leer luego. Dice que el Señor la llevó para seducirla. Dice, yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto dice en Osea capítulo 2. Y es que a menudo rechazamos las experiencias del desierto, pero es que Dios quiere seducirnos, quiere atraernos con cuerdas de amor, quiere llamar nuestra atención. Porque muchas veces nos hemos desviado por caminos que aparentemente parecen rectos al hombre, pero que su final puede ser camino de muerte. Y el Señor no tiene de otra que agarrarnos y meternos en el desierto para que nosotros podamos enfocarnos nuevamente en Él, para que nosotros podamos nuevamente caminar rectamente en Él, para que nosotros no nos desviemos. Pero muchas veces rechazamos la experiencia del desierto, la del encuentro total con Dios. Rechazamos el permitir que el Señor obre en nuestra vida. Rechazamos esos espacios de silencio junto a Dios, donde Dios puede ministrar nuestra vida profundamente. Si es que nosotros le permitimos al Señor que procese nuestra vida. Pero para ir al desierto se requiere valentía. Para estar y sobrevivir en el desierto se requiere coraje. Y muchas veces nosotros voluntariamente tenemos que alejarnos de todo por un tiempo para escuchar y contemplar allí al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice también en Deuteronomio capítulo 8, que quiero también compartir contigo este capítulo, este versículo. En el capítulo 8 de Deuteronomio, en el Viejo Testamento, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Oye, escucha, voy a repetir de nuevo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años de desierto. Lo primero que dice es para afligirte. B, dice para probarte. La parte C de este versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio dice la parte 3, la parte C, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La parte A, donde dice para afligirte, me gustaría desglosar esta parte. Dice para afligirte. ¿Por qué para afligirte? Dice la Biblia que por lo que Jesucristo padeció, por eso aprendió obediencia. Y si el Padre afligió a su Hijo Jesús, quien era perfecto, también a nosotros nos va a afligir. A nuestros hijos nosotros los disciplinamos desde pequeños, no porque sean malos, sino porque su naturaleza es hacer lo malo, y le enseñamos a cómo hacer lo bueno. Puedo usar esta ilustración también a los Navy SEALs, que son fuertemente disciplinados, no porque sean malos soldados, sino para hacerlo más fuerte, para hacerlo más diestro, para hacerlo más resistente en la hora de prueba, en la hora de lucha. Es un riguroso entrenamiento. Y no todos los Navy SEALs son aprobados, sino los que aguantan la prueba, los que atraviesan esos entrenamientos rigurosos en esta gran academia.
De lo contrario son descualificados. Es como también el entrenamiento de un boxeador. El entrenamiento de un boxeador es más fuerte que una misma pelea en el ring. Sí, los boxeadores son entrenados de tal manera que cuando suben a un ring ya no se le hace difícil la pelea, porque el entrenamiento de un boxeador es más fuerte que una misma pelea. Y muchas veces nos afligimos y no entendemos que es que el Señor quiere hacer algo mejor en nuestra vida. Porque así como barro en mano del alfarero en nuestra vida, y cuando está saliendo torcido el vaso, el Señor tiene que volver a despedazarnos nuevamente y a darnos forma, y nos mete en un desierto, nos mete en un horno de fuego, nos mete en la rueda. Y muchas veces nos afligimos, pero no entendemos que es el Señor que está obrando algo nuevo en nuestra vida. Es algo que Él está disciplinando, o es algo que Él está añadiendo a nuestra vida. Yo te quiero dar una ilustración. Esta es la historia de un niño cuyo padre veía algo no normal en su hijo. Pues cuando veía jugar a su niño con los otros niños en el parque, veía que sus movimientos no tenían coordinación al correr, e inclusive al caminar. Caminaba diferente a los otros niños. Pero lo llevaron a hacerle un examen. Descubrieron que le hacía falta un líquido en su columna vertebral. Y por esta falta de este líquido, eso le impedía a este niño caminar normalmente. Por lo cual tenían que inyectarle una medicina con una enorme jeringuilla desde la parte superior de la columna vertebral. Y por su corta edad no podían ponerle anestesia. Y su padre lo sujetaba fuertemente para que no se moviera de su posición. Y el niño miraba fijamente a los ojos del padre y le decía: ¿por qué me haces esto, papi? ¿Por qué me haces esto? Me duele mucho, papi. Me duele mucho, papá. Y el padre lo miraba en silencio y con lágrimas en los ojos meditaba dentro de sí: ahora no entiendes, hijo mío, pero luego tú entenderás este proceso. Hasta que finalmente terminó su proceso y la operación fue todo un éxito. Y el niño volvió a correr normalmente. El niño volvió a caminar rectamente. El niño volvió a jugar normalmente con los otros niños. Y ahí el niño pudo entender que el Señor lo que estaba haciendo era algo para su bien y no para mal. Y es lo que hace el Señor con nuestra vida. Y sí que nos duele. Dice la Biblia que la disciplina, el momento, no es causa de gozo, sino de aflicción, pero que luego da fruto apacible en lo que en ella han sido ejercitados. La otra parte de este versículo 2 de Deuteronomio capítulo 8 dice: para probarte. Antes de Dios probarte, ya Dios sabe si le vas a fallar o le vas a ser fiel. Pero Él te prueba para que sepas lo fiel o lo infiel que eres hacia Él. Por ejemplo, Dios probó al rey Saúl. En el primer libro de Primera de Samuel, capítulo 15, el Señor mandó al profeta Samuel que le dijera a Saúl que exterminara a Amalek y todo lo que tenía por haberse opuesto a Israel cuando subía de Egipto. Pero Saúl falló y dejó al rey de Amalek, Agag. En el versículo 11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, por no haber obedecido a la misión que le encomendé. Y no fue la única vez que desobedeció a Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 9, dice que no esperó al profeta Samuel e hizo sacrificio. Para colmo, él no tenía la unción sacerdotal. Dios sabía que él iba a fallar y por eso lo probó, porque Dios es justiciero y tenía que haber un hecho para desgarrarle su reino y dárselo a David. Uno que sí tenía el corazón de Dios, uno que sí iba a obedecer a Dios, uno que sí era un hombre íntegro de corazón, un hombre que lo iba a adorar en espíritu y en verdad. Dios tiene varias razones cuando nos prueba. Una es para que vea también lo fuerte que somos. Y también otra de las razones es para mostrar a nosotros que sin Él nada podemos.
Es para que veas que no eres tan santo. También porque muchas veces fallamos en las pruebas, porque nos creemos tan santos y nos olvidamos que somos gente imperfecta. Hay varias razones por las cuales el Señor nos prueba. Sí, a veces nos creemos tan santos que el Señor tiene que probarnos entonces para mostrar cuán santos somos. Y otra razón por la cual el Señor te prueba es para que veas en qué áreas tienes que trabajar. Otra razón por la cual Dios te prueba es para avergonzar al diablo. Como pasó con Job, fue Jehová que se lo echó a Satanás. Se lo echó a la pelea. Porque fue Jehová quien le dijo a Satanás: ¿no ha visto a mi siervo Job? Y lo mismo pasó con Jesucristo cuando fue llevado al desierto. Él fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, pero venció en los 3 rounds. Y venció con la palabra ya escrita, no con su palabra. Fue con la espada del Espíritu, no fue con sus fuerzas. Aunque Jesús era Dios, pero no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Muchas veces queremos batallar con nuestras propias palabras. Queremos batallar con nuestras propias palabras. Queremos usar nuestra propia estrategia. Pero no es con nuestra palabra ni con nuestra propia estrategia, sino con la estrategia del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que Dios hace en el desierto. El Señor sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Así que no te extrañes cuando llega un desierto a tu vida. No te extrañes, porque en el desierto es donde Dios te está preparando. En el desierto el Señor te está entrenando. En el desierto el Señor te está mostrando quién tú eres. Porque en el desierto, en el horno de fuego, allí es que sale a la luz quién es verdaderamente tu persona. Y en el desierto allí Jesucristo confrontó a Satanás. Y dice que lo venció en las 3 tentaciones, en los 3 rounds. El Señor lo venció. Yo quiero apuntar esto de lo que pasó con Jesús en el desierto. Porque fue a una batalla que también el Señor lo llevó al desierto. Hay muchas razones por las cuales el Señor nos lleva al desierto. Y le dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta palabra está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esta palabra también está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. También le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y escrito está en Deuteronomio 6, 16. Cada una de la contesta del Señor a cada tentación de Satanás fue con la palabra escrita ya en la Biblia. La palabra de Dios, dice la palabra en Efesios capítulo 6, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, está en Deuteronomio 8:13. Al Señor tu Dios solamente adorarás, solo a Él servirá, está en Deuteronomio 6:13. No tentarás al Señor tu Dios, está en Deuteronomio 6:16. Es decir, que no es con tu palabra, no es con tu estrategia, no es con tu idea, sino con la estrategia del Espíritu Santo. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Muchas veces también el Señor prueba nuestras vidas en el desierto para saber lo que hay en nuestro corazón. En la parte C del capítulo 8 de Deuteronomio
la parte 3 del versículo, más claramente dicho. Dice, para saber lo que había en tu corazón, si había o no de guardar sus mandamientos. En Éxodo capítulo 31 vemos que Moisés subió al Sinaí y estuvo en ayunas por 40 días sin beber y sin comer. Y allí, cuando terminó de hablar con Jehová, recibió 2 tablas. 2 tablas del pacto o tablas del testimonio, a lo que llamamos los 10 mandamientos. 2 tablas de piedras escrita por el dedo de Dios. Y dice la historia que cuando el pueblo vio a Moisés que no bajaba, salió a relucir lo que había verdaderamente en sus corazones, que era la idolatría que tenían desde Egipto. Porque aunque habían quitado los enseres y los dioses delante de Jehová, pero todavía llevaban la idolatría en su corazón, pues incitaron a Aarón a hacerle un dios de oro. Y tomando las arcillas o aretes de oro del pueblo, Aarón fundió el oro, y de allí, del fuego, salió un becerro. Salió algo en forma de un becerro, que me imagino que fue el mismo diablo. Entonces Aarón lo terminó. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida cuando Dios hace silencio. Y muchas veces Dios hace silencio en nuestra vida es para probar lo que nosotros vamos a hacer, para probar lo que hay en nuestro corazón, para probar de si vamos a volver a Egipto, de si vamos a volver a hacer lo del viejo hombre o lo de la vieja mujer, o si vamos a esperar en Jehová, sirviéndole en espíritu y en verdad. A veces no tenemos respuesta de Dios. Hay un silencio en esta prueba, en esta adversidad, en este desierto. No hay nada que nos pueda indicar a nosotros qué hacer. Por ese Señor probándote con su silencio. Y lo mejor es seguir haciendo lo que agrada a Dios en estos momentos, hasta que Él dé la próxima orden de qué es lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tenemos que esperar en Jehová haciendo lo que es de su agrado. Tenemos que esperar en Jehová caminando en espíritu y en verdad. Tenemos que esperar en Jehová en obediencia, cuando no hay palabra, cuando hay silencio, cuando no hay señal de qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mantenernos en obediencia. Tenemos que mantenernos obedeciendo a Dios. Tenemos que caminar en espíritu y en verdad. Y como te digo en espíritu y en verdad, es en santidad, hasta que el Señor dé nuevo aviso de qué es el próximo paso. Y finalmente, la parte de este versículo 2 de Deuteronomio 8, la parte 4, más claramente dicho, dice, y finalmente dice, a ver si había o no de obedecer mis mandamientos. Y aunque Dios sabía que iban a fallar, pues Dios es omnisciente, pero como quiera tuvo que probarlos para que vieran con sus propios ojos lo infieles que eran todavía. Porque hay gente que alaban de boca para afuera, pero no de corazón. Rasga su vestido, pero no su interior. Es solamente un enchape pentecostal o un enchape cristiano, pero son solamente creyentes, no discípulos. Es solamente un enchape ministerial, pero nada de fruto. Dios lo prueba para promover lo que hay en su corazón, si es que pasan la prueba. Sí, Dios lo prueba para promoverlos o para quitarlos. Y entonces allí cuando viene la tempestad, y muchas veces en vez de manifestar el fruto del Espíritu, lo que manifestamos son los designios de la carne. Cuando entramos en el desierto, cuando viene la necesidad a nuestras vidas, muchas veces Dios nos prueba de muchas maneras también. Hay gente también en el desierto que necesitan ayuda de alguien, y el Señor lo pasa por nuestros ojos para ver qué nosotros vamos a hacer.
A ver si vamos a manifestar el fruto del Espíritu, el amor o la compasión hacia nuestro prójimo. Para ver qué es lo que vamos a manifestar, nos prueba el Señor. O a ver si vamos a ser indiferentes. Vienen las necesidades de ayudar hermanos o a gente. Y muchas veces hay gente que pudiendo ayudar a su prójimo, le dicen: estaré orando por ti, vaya con Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es mi pregunta para ti y para mí, porque lo aplico a mi vida también. Dice que el fruto del Espíritu es la paciencia, paz, amor. Ese es el mayor de todo, amor, benignidad, bondad, fe, templanza. ¿Y qué es lo que mayormente manifestamos cuando llega la prueba, la tentación, la necesidad, la oportunidad de mostrarle al cielo y a la tierra de que estamos hechos de Dios? ¿De qué estamos hechos? ¿Estamos hechos de Dios? ¿Somos oro? ¿O es de hojarasca? Como dice la Biblia, que el fuego de prueba mostrará de qué material estamos hechos. Si de heno o de oro puro, que mientras más fuego, más puro se pone o se deshace. Job dijo en su prueba: y saldré más puro que el oro. Y saldré más puro que el oro. Porque él sabía que era una prueba. Por eso él dijo: y saldré más puro que el oro. Porque él sabía que era una prueba. Y él sabía de qué material él estaba hecho. Él sabía que le servía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía que era una prueba. Entonces, amado, te quiero decir que el desierto tiene muchos objetivos. No puede el Señor disciplinar. No puede seducir para traernos a Él, para que aprendamos que solamente de Él depende nuestra vida. El Señor nos adiestra en el desierto como a Jesús. No puede educar a nosotros como también el pueblo de Israel fue educado por 40 años en el desierto. Y déjame decirte algo para terminar. El pueblo de Israel recibió profecía, recibió visión, recibió sueño, recibió palabra, pero muchos de ellos quedaron enterrados. El cementerio está lleno de sueños, de profecía, de metas. ¿Por qué razón? Por la razón de que fueron gente que no le creyeron a Dios. No creyeron en ellos mismos. Dice que toda una generación quedó enterrada en el desierto y que solamente Josué y Caleb y esa próxima generación fueron los que pudieron entrar a conquistar la tierra prometida. Porque después de una profecía también hay un desierto que atravesar. Después de una profecía hay un espacio vacío entre el punto A y punto B. Muchas veces creemos que va a ser inmediatamente, y muchas veces hay un transcurso, un lapso de tiempo desde el punto A a punto B, desde que tú recibes la profecía, desde que tú recibes el sueño, desde que tú recibes esa visión de lo que Dios va a hacer en tu vida. Hay un proceso y ahí es donde muchos quedan enterrados porque no aguantan el desierto. No se dejan educar en el desierto. Por eso el Señor llevó a Israel a través del desierto. Pero dicen que en 40 días ellos podían llegar a la tierra prometida. Pero el Señor lo dejó dando vuelta 40 años en el desierto, educándolo. Porque es lo que el Señor hace en el desierto. Nos educa, nos entrena, saca de nuestro corazón lo que hay. Cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas y no bajó a tiempo, al tiempo que ellos creían, salió a relucir de su corazón lo que verdaderamente ellos tenían en su corazón, que era la idolatría. Muchas veces Dios hace silencio en el desierto para ver qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que hay en tu corazón. Si hay obediencia, si hay amor por Dios genuino, si tú lo amas verdaderamente, o si tú vas a volver nuevamente a los enseres de Egipto, o si tú vas a volver nuevamente a ser el hombre, la mujer que tú eras antes.
El desierto tiene muchas razones de ser en nuestra vida. Pero dice que finalmente Jesús salió del desierto. Y dice que fue a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Ahí empezaron los milagros, los prodigios, los endemoniados a ser libertados, pero hubo un desierto. Y dice que después que Juan lo bautizó, fue lleno, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Pero dice que el Espíritu Santo luego lo llevó al desierto. Así que no te extrañes cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando recibe profecía, cuando recibe llamado y Dios te meta en el desierto. Y saldré más puro que el oro, dijo Job, porque él sabía que era una prueba. Tú tienes que aprender a saber que esos momentos de adversidad y de aflicción en tu vida van a pasar. Las moscas no duran más de 30 días vivas. Cada prueba, cada aflicción tiene su día de expiración. Siempre recuerda, tiene que mantenerte fiel en el desierto. Y tiene que preguntarle a Dios, ¿por qué tú me estás metiendo en el desierto? ¿Es para entrenarme? ¿Es para disciplinarme? ¿Es para hacerme más fuerte? Y si Él no contesta, mantente fiel. Que después que tú salgas de ese desierto y entre a tu tierra prometida, que se manifieste tu profecía, entonces tú vas a saber el por qué tú pasaste del desierto. Te lo está diciendo alguien que ha pasado desiertos muy fuertes. Yo no te voy a contar todas las cosas que he pasado porque son innumerables, pero ha sido un proceso de 24 años. Para no mencionar que desde los 9 empecé a conocer al Señor. Ha sido un proceso bastante largo. Así como el pueblo de Israel fue procesado en el desierto, así tenemos nosotros que también ser procesados para entrar a la tierra prometida, para entrar a la profecía, para entrar a la visión que Dios ha dado para nuestra vida. Porque si no, no vamos a apreciar la tierra prometida. No vamos a valorar el ministerio, no vamos a valorar la tierra prometida, no vamos a valorar eso que tenemos en nuestra mano de parte de Dios, que es valioso. Hay muchas razones de desiertos en nuestras vidas. Dios te bendiga. No te salga de la rueda, no te salga de la mano del alfarero. Sobrevive con coraje santo en el desierto, para que entres a tu tierra prometida, para que no pierdas esa visión, para que no pierdas esa profecía, para que no pierdas ese sueño el cual el Señor te ha dado. Siempre recuerda que hay un proceso, hay una batalla, hay que pagar un precio. Sí está la profecía, sí está el sueño, sí está la visión, pero tenemos que pagar un precio. No te salgas del desierto. Quédate dentro del desierto, espiritualmente hablando te estoy hablando. Tú puedes estar en un palacio, en una mansión, como dije hace un rato, pero puedes estar pasando por un desierto en tu vida. Puedes estar pasando por una situación económica. Puedes estar pasando inclusive por perder tu casa. Puede ser inclusive que estás pasando por no tener un rufo donde dormir. Puede ser que tú estés pasando por falta de trabajo, falta de dinero. Puede ser que tú estés pasando por la pérdida de un trabajo. Puede ser que tú estés pasando por una enfermedad. Puede ser que tú estés pasando. Hay innumerables desiertos. Pero déjame decirte algo, que el Señor está contigo como poderoso gigante. Él es la agua que brota de la roca en el desierto. Él es el agua de vida. Y quien beba de él no tendrá sed jamás. Él es el maná del cielo. Y quien coma de ese maná no tendrá hambre jamás. Él es la columna de fuego en medio de tus tinieblas. Y te sacará de las tinieblas a la luz con poder. Él es la nube que te cubre de día de los rayos del sol para que no te quemen. Él es tu todo en el desierto. Él es el único a quien tú puedes recurrir. O puedes hacer lo contrario, que ahí llegaría tu derrota.
Porque cuando Jesús fue tentado, que el diablo le ofreció, había una necesidad en Jesús. Él tenía hambre, tenía sed, y aquí viene el diablo a ofrecerle villas y castillas. Pero ¿qué hizo Jesús? Aquí aprendemos algo muy valioso. Jesús tomó la palabra escrita y él se fortaleció en Jehová. David se fortalecía en Jehová en su hora de prueba y buscaba el efod. Qué tipología de dirección de Dios, qué tipología de meterte a ayunar, qué tipología de ponerte a orar, qué tipología de esperar dirección de Dios. Y dice que Dios le dijo a David: haz esto, síguelo, persíguelos, que vas a recuperar a tus mujeres y a tus hijos y a las mujeres de tus hombres. O en otra ocasión el Señor le dijo: no vaya por aquí, sino ve por este otro lado. El efod de Dios en momentos de dificultad, cuando estás en un desierto, ¿cómo tú vas a proceder? Dice la palabra de Dios que Jesús tomó la palabra escrita. No fue con su palabra que contrarrestó a Satanás en las tentaciones que vinieron a su vida cuando él estaba en el desierto. Porque déjame decirte que en la hora de desierto van a venir pruebas y van a venir tentaciones para probar lo que hay en tu corazón, así como fue probado el pueblo de Israel, que salió a relucir lo que había en su corazón. Lo que había era idolatría todavía. Cuando Dios hace silencio, tú tienes que mantenerte obediente a la palabra escrita hasta nuevo aviso, hasta ver qué es lo que el Señor quiere con ese desierto, qué es lo que quiere que tú hagas. Mantente caminando en espíritu y en verdad, mantente en obediencia, mantente en santidad, y lograrás entrar a la tierra prometida. Lograrás manifestar la profecía que hay para tu vida. Y muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, tenemos que durar años esperando por esa tierra prometida, por esa palabra. Pero tenemos que tomar este desierto para ser moldeados, para ser educados, para ser entrenados, para cuando llegue esa tierra prometida en nuestra vida, nosotros podamos valorarla. Para cuando llegue ese ministerio por la cual tú te has esforzado tanto, tú puedas valorar con los dones que el Señor ha implementado en tu vida, para que tú puedas valorar lo que Dios va a poner en tu vida. El peso de gloria va a ser tan grande en tu vida que si tú no eres fuerte, si tú no tienes columnas fuertes, se va a echar todo a perder. Todo lo que por años tú has tratado de edificar se puede echar a perder si tú no sabes valorar lo que Dios va a poner en tu vida. A través del desierto es donde el Señor te fortalece. Él necesita columna fuerte para poder soportar la gloria que se va a manifestar en tu vida, en tu ministerio. Dios te bendiga, tu hermano y amigo. Como siempre lo digo, Dios está contigo como poderoso gigante, y Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dio una palabra, Él la va a cumplir, pero hay un precio que pagar, hay un desierto que atravesar. Si Jesucristo pasó por el desierto antes de empezar su ministerio, también nosotros vamos a pasar por el desierto. Si Jesús pasó aflicción, también nosotros vamos a pasar por aflicción, porque Él dijo: carga tu cruz y sígueme. Y la cruz son procesos, la cruz son desiertos, la cruz son hornos de fuego. Y tenemos nosotros que atravesar ese camino angosto con nuestra cruz. Porque ancho es el camino que te lleva a la perdición, pero angosto, estrecho es el camino que te lleva a la salvación. Y tenemos que pasar esos desiertos en nuestra vida. Sin desierto no hay tierra prometida. Dítelo a ti mismo. Sin desierto no hay tierra prometida. Sin batalla no hay castillos. Muchas veces vemos castillos, pero no vemos la batalla que tuvieron que pasar los que están sentados en esos tronos. Pasaron batallas para poder llegar allí a ese trono. Vemos las cúpides, pero no vemos el proceso que llevaron a esos grandes hombres y mujeres de Dios para llegar allí.
los años de entrenamiento, los años de hablarse ellos mismos a un espejo, de practicar sus sermones o lo que sea, o de estudio, porque esto no aplica solamente a ministerio, sino también aplica a lo secular de tu vida. Los años que tuviste que ir a la universidad a prepararte, el dinero que gastaste, las horas, las vigilias de las noches, donde te gastabas tus ojos, donde andabas con ojeras. Lo mismo pasa también en lo secular, al igual que en lo ministerial. Vemos pastores con grandes ministerios, pero no sabemos e ignoramos los procesos que tuvieron que pasar, los desiertos que tuvieron que pasar. Sin desierto no hay tierra prometida. Tu hermano y amigo Fran Javier. El Señor está contigo como poderoso gigante. Y lo bueno es que en el desierto el Señor te ayuda a llegar a tu tierra prometida cuando tú te quedas unido a Él. Amén. Bendiciones hasta que sobreabunden. Tu hermano y amigo Fran Javier. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a todo aquel que escuche esta palabra, Señor. Oh, tu palabra son espíritu y son vida, Dios. Bendiciones.